Buenas tardes. Esta es la clase de compuestos oxigenados, alcoholes, fenoles, éteres y epóxidos. En esta clase vamos a retomar lo que vimos en la teoría presencial cuando iniciamos el estudio de los alcoholes. Y si bien es una temática larga y con muchas reacciones, voy a tratar de hacerla comprensible y más simplificada. Acá les muestro la presentación que hemos utilizado para comenzar esta unidad y donde yo les había presentado que la unidad 5 de compuestos oxigenados tiene muchos temas y nosotros recién estamos viendo alcoholes, fenoles y éteres. La semana que viene vamos a abordar los compuestos carbonílicos y la siguiente compuestos carboxílicos. Habíamos hablado que habíamos llegado a este punto donde habíamos visto todos los hidrocarburos más los heterociclos y también habíamos visto algo de halogenados. Y yo les presenté a los hidrocarburos halogenados la clase pasada y vimos que tenían reacciones de sustitución y de eliminación. Y en este PowerPoint está resumida la información sobre los halogéneros de alquilos, qué tipos de reacciones tienen, tanto de sustitución como de eliminación, y las explicaciones pertinentes, ¿no? Lo que es la sustitución nucleofílica 2, lo que es la sustitución nucleofílica 1, ¿sí? Unimolecular, que es en dos etapas y tiene la presencia de intermediario de reacción, y las comparaciones entre ellas, y habíamos llegado a esta comparación donde veíamos la cantidad sí, los pasos que tiene la SN1, la SN2, si se forma intermediario, no se forma intermediario, y el orden de reactividad. Y ahí empezamos a hablar bueno, vimos la eliminación también, las reacciones de eliminación. Yo esto lo voy a pasar rápido, ¿sí? Eliminación 2 es cuando no hay intermediario, sino que es una reacción concertada en un solo paso. Se aleja un grupo y eh, se alejan los dos átomos, digamos, y se forma un doble enlace. Y la eliminación 1, que es con la presencia de la formación de un carbocatión intermediario y en dos etapas. Bueno, eso era todo lo que habíamos visto con halogenuros. Yo lo estoy pasando muy rápido porque quiero que lo tengamos presente, pero nosotros vimos pocas reacciones y vamos a ver pocas reacciones con halogenuros. ¿Sí? También hablamos de los isómeros dentro de los halogenuros y así llegamos a presentar el grupo hidroxilo y luego los éteres, ¿sí? Entonces, comencemos con el grupo del hidroxilo y la familia de los alcoholes. El grupo hidroxilo básicamente es el grupo, eh, este, este grupo que ustedes ya lo conocen porque se los presentaron en química general como parte de los hidróxidos, pero eso en un compuesto iónico. Y en este caso, el grupo hidroxilo dentro de la familia de los alcoholes va a estar unido a una cadena alifática. ¿Sí? Esa cadena puede ser, eh, esa estructura alifática puede ser lineal, ramificada, puede ser cíclica. ¿Sí? Puede tener doble enlace y puede tener triple enlace también. Y los alcoholes van a tener un conjunto de reacciones que van a derivar en otros grupos funcionales. Dentro de los alcoholes, el protón va a actuar como ácido, entonces también vamos a tener reacciones de óxido-reducción. Pero el grupo hidroxilo en sí mismo va a actuar como un nucleófilo porque tiene pares de electrones libres y además porque cuando se escinde lo hace de manera heterolítica y se va como el anión hidroxilo. Y también ese grupo hidroxilo puede oxidarse, como por ejemplo vemos acá en esta diapositiva de resumen de reacción, que se puede oxidar a una acetona, a un aldehído o también a un ácido carboxílico. Todas esas van a ser reacciones de oxidación. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a describir
ciertas características y reacciones de los éteres. Yo les había mencionado, marcado los éteres y los epóxidos en una clase presencial, donde habíamos hecho la diferenciación de las propiedades físicas en cuanto a que los alcoholes, al tener hidrógeno unido a oxígeno, pueden establecer interacciones puente-hidrógeno entre sí. Sin embargo, los éteres no pueden, porque si bien tienen un enlace polar carbono-oxígeno, eh, el oxígeno tiene un dipolo negativo, que es un dipolo fuerte, pero el carbono es un dipolo positivo débil, con lo cual las interacciones dipolo-dipolo son prácticamente nulas y por eso se van a comportar como moléculas apolares. Y esto se puede ver claramente en los puntos de ebullición de los alcoholes, que son mucho mayor al de los éteres, que a temperatura ambiente muchos de ellos están como gases a 20 grados, y que ese punto de ebullición es más cercano al punto de ebullición de los alcanos, que tienen interacciones de London, fuerzas de London, en comparación de los alcoholes que tienen interacciones de puente hidrógeno. ¿Sí? Entonces, eso habíamos conversado en la clase presencial. Y en esta tabla lo que me interesa también que tengamos en cuenta es que si bien ustedes acaban, ven tres carbonos, acá ven tres carbonos y acá ven dos carbonos, pero hay un oxígeno, acá lo mismo hay dos carbonos y un oxígeno, y en todos los casos van a ver que hay un carbono menos en los éteres y en los alcoholes que en el alcano que se está comparando, porque aquí la comparación es por peso molecular, no por número de carbonos, que es la comparación que normalmente debe hacerse cuando trabajamos con moléculas orgánicas. Fíjense inclusive que acá este alcano de 4 carbonos es de 5 carbonos, que es el pentano, tiene un punto de ebullición muy parecido al dietiléter, que que también tiene un punto de ebullición bajo, de 34,5, de hecho más bajo que un alcano, ¿sí? Y el butanol, el N-butanol, tiene un punto de ebullición bastante más alto. Bien, dicho esto, avancemos. También habíamos visto que los alcoholes y los éteres pueden llegar a formar isómeros de función, teniendo la misma cantidad de carbono y oxígeno, y por supuesto sus propiedades van a ser tan diferentes que va a ser muy fácilmente aislables por destilación. Y esta tabla les muestra los puntos de ebullición y la solubilidad en agua. Por el hecho de que los alcoholes tienen oxígeno unido a hidrógeno y pueden establecer interacciones puente-hidrógeno, también van a poder establecer interacciones puente-hidrógeno con el agua, con lo cual van a ser más solubles que los éteres, que a su vez los éteres en general son utilizados como solventes apolares. Para recordar, los alcoholes van a formar carbocationes primarios si el alcohol es primario, carbocationes secundarios si el alcohol es secundario y carbocationes terciarios si el alcohol es terciario. Pero recordemos que el más estable de todos es el carbocatión terciario y que normalmente el carbocatión primario difícilmente se forme, con lo cual mayormente el carbocatión secundario y el terciario se van a formar, y los alcoholes primarios van a tener un tipo diferente de reacción eh, para evitar la formación del carbocatión primario. Bien, habíamos hablado de las propiedades físicas de los alquinos y esto es un recordatorio de que nosotros habíamos hablado que los alquinos eran más ácidos que los alcanos y los alquenos, pero en este caso los alcoholes son más ácidos, ¿sí? Mirando el etino vemos que un alcohol de 2 átomos de carbono es más ácido que el etino porque tiene la capacidad de perder su protón, pero a su vez los fenoles, que también tienen un grupo hidroxilo, pero ese grupo hidroxilo no está unido a una cadena alifática, sino que el grupo hidroxilo está unido a un grupo aromático, en este caso un grupo fenilo, tienen una acidez mayor que la que tienen los alcoholes. Por supuesto, el grupo más ácido dentro de los compuestos orgánicos son los ácidos carboxílicos, ¿sí?
son los ácidos carboxílicos, pero, y acá lo podemos ver por su pK ácido, que es mucho menor que el del fenol, pero por supuesto menos ácidos que el de los ácidos inorgánicos, como el ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, etc. Bien, todo eso habíamos visto en la clase presencial y ahora yo quiero mostrarles un panorama general de las reacciones de los alcoholes y los dividí en dos partes para que nos podamos organizar y lo puedan comprender de manera más sencilla. Una es la formación de alcoholes, cómo llegamos a obtener un alcohol, y la otra es cuáles son las reacciones donde los alcoholes son los reactivos. Cuando hablamos de formación de alcoholes, quiere decir que los alcoholes en realidad van a ser los productos de la reacción. Y cuando hablamos de reacciones de alcoholes, vamos a ver que los alcoholes son los reactivos de las reacciones. Hay muchas de estas reacciones que nosotros ya vimos. Nosotros ya vimos reacciones de alquenos, reacciones de halogenuros de alquilo, aunque no vimos reacciones de compuestos carbonílicos. Y fíjense que hay 4 maneras generales, no son las únicas, de fabricar o formar alcoholes a partir de otras moléculas. Tenemos la adición electrofílica de agua en alquenos, la oxidación suave de alquenos que forma glicoles, obtener alcoholes a partir de la sustitución nucleofílica de halógenos del alquilo, y la única reacción nueva que ustedes no conocen hasta acá es la reacción con el reactivo de Grignard, que es una reacción a partir de compuestos carbonílicos, que son los compuestos oxigenados que veremos luego que terminemos de analizar alcoholes, fenoles, éteres y epóxidos. Pero es importante mencionarlo porque esos compuestos carbonílicos darán como resultado alcoholes. Y luego vamos a tener las reacciones de los alcoholes. Vamos a focalizarnos en este momento en la formación de los alcoholes. Y esto es básicamente un repaso, por eso no voy a ahondar, no hablaré de mecanismos de reacción, sino que mostraré algunas diapositivas y algunas reacciones que nosotros ya analizamos cuando analizamos los grupos funcionales, por ejemplo, el doble enlace. Cuando analizamos el doble enlace, vimos que un alqueno puede reaccionar con agua por mecanismo de adición electrofílica en presencia de calor y de un catalizador ácido, porque el agua es un electrófilo demasiado débil para ingresar, pero el protón de un ácido es un electrófilo muy fuerte, entonces ingresa y permite que el agua ingrese como nucleófilo. ¿Sí? Y entonces nosotros vimos el mecanismo de reacción, que se forma un alcohol, en este caso el etileno más agua va a dar etanol, ¿sí? Y acá les puse otro ejemplo con un alcohol secundario donde tenemos el propeno, en presencia de agua va a dar alcohol isopropílico o isopropanol, ¿sí? Donde el electrófilo va a entrar en el carbono, eh, el electrófilo va a entrar en el carbono más hidrogenado, y va a dejar entonces un carbocatión en este carbono, y entonces allí va a ingresar el nucleófilo, que es el agua, y luego se va a perder el protón del agua y va a quedar el grupo hidroxilo, entonces se va a formar un alcohol secundario donde el grupo hidroxilo va a quedar, va a ingresar en el carbono más sustituido. Lo mismo acá tenemos una reacción que con un alcohol secundario, pero bueno, esta reacción es justamente la inversa, que sería la eliminación, ¿sí? Pero si nosotros tuviésemos, si vemos esta reacción donde tenemos un alqueno, donde uno de los carbonos del alqueno del doble enlace es un carbono terciario en presencia de agua, se va a formar un alcohol terciario. Fíjense que esta reacción es una reacción de eliminación, ¿sí? Hacia la derecha, pero hacia la izquierda es una reacción de adición electrofílica, ¿sí? Y en este caso, como el carbono es terciario, el alcohol va a ser terciario. Bien, entonces eso era un repasito de cómo producir alcoholes a partir de alquenos. Ahora, ¿cómo fabricar u obtener alcoholes a partir de alquenos, pero por oxidación? Y nosotros habíamos visto que la oxidación suave de los alquenos en presencia de permanganato de potasio diluido nos iba a dar un glicol, o sea,
un compuesto que tiene dos grupos hidroxilos en carbonos aledaños, ¿sí? Eh, y entonces a ese tipo de moléculas se le llaman glicoles, ¿sí? Eh, En este caso, fíjense que se está usando un osmeato, un óxido de osmio, perdón, en presencia de piridina. Piridina, recordemos que es el compuesto aromático heterociclo que tiene 5 carbonos y un nitrógeno, ¿sí? Que en este caso vendría a ser usado como medio de reacción. Y luego, como esto va a adicionar los oxígenos, pero como aniones, en presencia de agua van a protonarse y formar los grupos hidroxilos. Lo mismo va a pasar cuando el reactivo sea permanganato de potasio diluido, se va a formar glicol y la reacción en laboratorio la podemos ver como positiva cuando vemos un precipitado de color marrón y teniendo en cuenta que el color de la solución de permanganato de potasio es una solución de color violeta. El permanganato de potasio es soluble en agua, sin embargo, el dióxido de manganeso no es soluble en agua y acá está ocurriendo una reducción del permanganato de potasio porque tiene un número de oxidación +7 y acá tiene un número de oxidación +4. A su vez, el permanganato se reduce y el alqueno o el doble enlace se oxida a alcohol y en este caso es un glicol porque hay hidroxilos en carbonos aledaños. ¿Sí? Entonces, eso también es un repasito de las reacciones de oxidación de alquenos para producir alcoholes. La otra reacción, que también es una suerte de repaso, es la reacción de sustitución con halogénuros de alquilo. Fíjense que nosotros habíamos visto en primera instancia la SN2, ¿sí? La SN2, donde teníamos una base fuerte, ¿sí? Y como nucleófilo entrante, ¿sí? Como nucleófilo entrante, ¿sí? O va a entrar en este carbono en realidad, y una base débil como nucleófilo saliente, ¿sí? Entonces, a partir de un hidróxido y un halogénuro de alquilo, se va a formar un alcohol y obviamente un halogénuro inorgánico. Acá el hidróxido podría ser, sería bueno como poner ejemplos para que nos quede claro, el hidróxido podría ser hidróxido de potasio o también podría ser hidróxido de sodio. ¿Sí? Y en ese caso, entonces, los productos serían bromuro de potasio o, si se utiliza hidróxido de sodio, bromuro de sodio. Lo mismo, si acá hay yodo en cuenta de bromo, la reacción obviamente va a producir otro producto que acá será ioduro de potasio y ioduro de sodio, ¿sí? Pero lo importante es que el nucleófilo entrante tiene que ser un nucleófilo fuerte. Estas reacciones CN2 de sustitución nucleofílica bimolecular, donde importan o afectan las concentraciones de ambos reactivos, del halogenuro y del nucleófilo entrante, es una reacción que se da en un solo paso, donde no hay intermediario, solo estado de transición, y mientras se rompe un enlace, se está formando el otro enlace, ¿sí? Y se sustituyen los nucleófilos. Un nucleófilo entra, otro nucleófilo sale. En cambio, cuando estamos en presencia de halógenos secundarios o terciarios, lo que va a ocurrir en este caso es un halogénuro terciario. Este compuesto es el bromuro de terbutilo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que el nucleófilo se va a ir, se va a romper el enlace mediante una ruptura heterolítica, se va a formar un intermediario carbocatión, un carbocatión estable, que es un carbocatión terciario, y luego esta va a ser la etapa más lenta de la reacción y luego va a ingresar el nucleófilo. El nucleófilo, que es el agua, va a ingresar y luego de ingresar, va a tener tres enlaces, uno con carbono, uno con hidrógeno y otro enlace con hidrógeno.
Y entonces va a perder un protón, también va a haber una ruptura heterolítica para recuperar su segundo par electrónico que debe estar sin compartir, y entonces va a eliminar el protón. Esta reacción va a ser más rápida si está catalizada por un medio ácido, en el caso de que el ácido si está catalizada por medio ácido, ¿sí? Y entonces va a haber un mecanismo SN1 donde hay formación de intermediario y ocurren dos etapas. Pero solamente importa la concentración del reactivo carbonado y no de los dos reactivos, que sería el otro reactivo, sería el agua. Por eso es unimolecular, porque en la velocidad de reacción solamente está afectada y la etapa lenta está afectada por el halogénuro de alquilo. Entonces así obtenemos alcoholes. Esto sería un repaso. Ahora, fíjense que viene el cuarto, que era a partir, la cuarta forma de sintetizar alcoholes, que es a partir de compuestos carbonílicos mediante el reactivo de Grignard. Yo les presento acá, esperen que voy a borrar los gráficos que quedaron de la otra diapositiva, les presento la reacción de Grignard en el texto McMurray, en el capítulo 10, donde se ven las reacciones de halogénuros de alquilo, se presenta la reacción de Grignard. Ahí les copié el texto y les dejé el número de sección, de sección a propósito para que ustedes puedan ir al texto y leer desde allí. Y la reacción para formar reactivos de Grignard es una reacción donde yo tengo un halogenuro de alquilo o de arilo o de alquenilo. Alquenilo tenemos que tener doble enlace, ¿sí? Básicamente esta sería la fórmula general de ese halogenuro, un halogenuro primario, secundario, terciario, o un halogenuro de arilo, por ejemplo, un bromobenceno, un yodobenceno, un clorobenceno, ¿sí? Donde el halógeno debe ser bromo, cloro o yodo, y el flúor no va a reaccionar. Así que ese halógeno no puede ser flúor. En presencia, entonces, el halogenuro, en presencia de magnesio y con un disolvente como éter o tetrahidrofurano, sí que ya lo vamos a ver como solvente, forma un compuesto que se llama un halogenuro eh, organometálico, ¿sí? Donde vamos a tener el carbono unido a un metal y el metal recién unido al halógeno. Esto está en forma general. Fíjense cómo se observa y cómo cambia la polaridad cuando nosotros vemos la forma, el mapa de potencial. Y una cosa interesante para destacar, cuando nosotros miramos los halógenos, nosotros hemos observado que hay un enlace polar, ¿sí? En esta molécula hay un enlace polar, donde tenemos el delta de carga negativo sobre el yodo, ¿no es cierto? Que es más electronegativo, y el carbono tiene un delta de carga positivo. Entonces, en esa circunstancia, nosotros tendríamos al carbono como un electrófilo, ¿sí? Entonces, el carbono sería electrofílico. ¿Sí? En el halogenuro de alquilo. Lo voy a dejar acá. Ahora, fíjense que cuando esto reacciona con magnesio en presencia de éter, ¿qué es lo que se une al carbono? Se une el magnesio. Y el magnesio tiene una electronegatividad mucho menor que el carbono. De hecho, la electronegatividad del magnesio es 0,9 y la del carbono es 2,5, con lo cual acá podemos pensar que hasta inclusive hay un enlace iónico. Eh, y entonces resulta que ahora el delta de carga positivo está sobre el carbono, además de que hay un delta de carga, perdón, el delta de carga negativo está sobre el carbono. Em, y el delta de carga positivo está sobre el magnesio, ya no sobre el carbono como en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Acá, en este caso,
el carbono es un nucleófilo. Entonces, esta reacción, este reactivo de Grignard cambia la naturaleza o el carácter del carbono en este compuesto de electrófilo en un halogénuro de alquilo a nucleófilo. ¿Y cómo lo observamos acá en este gráfico de mapa de potencial que está acá dibujado? Fíjense, este es el halógeno, tiene una gran concentración de electrones. Este es el magnesio. Fíjense que tiene un carácter más, un delta de carga positivo, ¿sí? Y fíjense que el carbono ahora tiene un carácter negativo, un delta de carga negativo. Entonces pasamos de tener un carbono electrofílico a un carbono básico o nucleofílico, ¿sí? Donde cuando se escinde el enlace se va a escindir de manera heterolítica, dejando al par de electrones en el carbono. Entonces, fíjense cómo quedaría si nosotros expresamos esto como unión. Quedaría los tres hidrógenos unidos al carbono. Al carbono le quedaría una carga negativa, ¿sí? Y eso quedaría unido al magnesio con carga positiva, al magnesio que va a tener la carga positiva, que además está unido al cloro, ¿sí? Entonces, básicamente acá nosotros lo que tenemos es un anión, y en este caso sería un anión metilo, y acá tendríamos el cloro magnesio positivo en este reactivo de Grignard. Entonces, este es el reactivo de Grignard donde el carbono tiene carácter nucleofílico, ¿sí? El reactivo de Grignard entonces es este, o acá está mostrado el mapa de potencial, y tiene carácter nucleofílico ese carbono. Fíjense que acá está mostrada la reacción general, acá más abajo, acá está mostrada la reacción general, donde a partir de un halogenuro de alquilo o de arilo se va a obtener el reactivo de Grignard, que va a tener magnesio, el carbono unido a magnesio unido al halógeno, y en el caso de que se coloque en presencia de agua, se puede obtener un alcano. Eso está indicado u observado en la, em, em, en el capítulo 10 del libro. Voy a interrumpir un segundito esta clase para, bien. Entonces, vamos a analizar